Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo, no sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo, aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo, no sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo, aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Boxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón. Buenas tardes. Empezamos la presentación del último libro de Petros Markaris, Cuarentena. Y bueno, la verdad es que con toda la sala llena es evidente que tengo el privilegio de poder presentar a
a uno de los referentes de la novela negra, no solo mediterránea, sino digamos de la última parte del siglo XX y de este. Es un privilegio siempre encontrarse a Petros en algún festival, por su simpatía, por su accesibilidad, por su amabilidad y sobre todo por los libros de Jaritos que nos han acompañado en tantos momentos y que casi como pasaba con los libros de Vázquez Montalón de Carballo, uno tiene ganas de leer la nueva entrega de Jaritos para saber qué está pasando, ¿no? Y creo que eso es una de sus virtudes más grandes. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y bienvenido. Good afternoon. Thank you very much for the nice welcome. I'm very happy to be again in Semana Negra after a long absence due to the pandemic. And it is just a coincidence that my new participation is connected with the book I wrote. The 4 stories of the book I wrote are connected with the pandemic. So I hope that this coincidence will help us to start a, interesting conversation. Muy buenas tardes, gracias a todo el mundo por esta calurosa acogida. Estoy muy contento de volver a visitar Gijón tras una larga ausencia debido a la pandemia que todos hemos sufrido. Pero bueno, me alegro de que mi visita haya coincidido con el lanzamiento de mi último libro, una antología de 4 historias cortas que casualmente también tienen que ver con la pandemia. Así que espero que esta coincidencia sirva para que podamos empezar un interesante diálogo esta tarde. Antes de empezar a hablar del libro de Cuarentena, me gustaría que nos explicaras, cuando miras atrás, ¿cómo ves tu carrera? Es decir, ¿en qué momento, qué perspectiva tienes? Si te podías imaginar que podrías llegar a donde has llegado. No. This surprise came to me with the Greek financial crisis. The Greek financial crisis was a hard blow on the Greek people. And I'm ashamed today to say that it was just a bit of luck for me, because I wrote a trilogy about the pandemic, 3 novels that dealt with, not with the pandemic, with the financial crisis. And these 3 books had a very, interesting reception in many countries. And this reception opened for me the possibility to see that my novels were becoming, more interesting to the readers. Pues para mí fue un poco una sorpresa que mi momento de dar el salto coincidiese con la gran crisis económica de Grecia. Esta crisis fue un durísimo golpe para la población griega, pero para mí fue muy llevadera porque precisamente empecé a escribir mi trilogía de la crisis y estos 3 libros tuvieron una recepción muy exitosa en muchos países. Se me abrió la posibilidad de publicar internacionalmente y cada vez un público más numeroso se interesó por mis libros. En Cuarentena se ve un poco una sensación como de una manera un poco inevitable y perversa de ajuste de cuentas. Sí, después de una crisis económica en la que se castigó tanto a Grecia, los países del sur de Europa con la pandemia, en cierta manera tuvimos una especie de
de sensación justiciera con los países del norte que nos dieron tantas lecciones de cómo hacer bien las cosas. ¿Es así? There are two new facts that affect the countries in Central Europe and in Northern Europe that show to them and teach them that nobody is, free of being vulnerable. Every country has a vulnerable side. As a Greek, I was many times astonished with the hardliners in Europe, especially the Germans, against Greece. It was like having a very, difficult and very strong teacher teaching to the Greeks how to behave. This attitude and this way of dealing with the crisis in Greece had disastrous effects not only in economy but in the society and especially in the middle classes. Creo que estos hechos de la pandemia castigaron a los países de Europa Central y del norte de Europa y les demostraron que cualquier país es vulnerable, que nadie se puede librar de tener una mala racha. Y esto fue algo significativo para los griegos, ya que anteriormente muchos pesos pesados de la Unión Europea, particularmente Alemania, se mostraron muy duros y tajantes contra el pueblo griego. Se comportaban como si fuesen un maestro especialmente quisquilloso que nos tuviese que enseñar una lección de cómo comportarnos. Y esta forma, esta actitud con la que gestionaron la crisis griega tuvo efectos desastrosos tanto para la economía como para la sociedad, especialmente para las clases medias. Now, the pandemic gave a proof that nobody is free or secure. And the next step of it is now the war in Ukraine that affects hardly not the people, the Southern Europeans, but also the Central Europeans and especially the Germans. La pandemia fue para ellos un nuevo testimonio de que nadie está libre de tener crisis o problemas internacionales. Y ahora lo están descubriendo con el siguiente paso, que es la guerra de Ucrania, que afecta más que al sur de Europa a los países de Centro Europa, en particular a Alemania. I'll give you an example, maybe you know it. The Minister of Economy said before I left Greece that the Germans should take a bath one day after, every second day to spare on energy. Voy a contar un ejemplo que a lo mejor algunos de ustedes ya han oído. Antes de venir de viaje, escuché como el ministro de Economía alemán le pedía a la población que solo se bañase o duchase en días alternos para ahorrar energía. So, you see that once a difficult situation, an aggressive situation arises, no country and no people are safe. Así que una vez que surge una situación complicada, hay una agresión internacional, ningún pueblo está libre de la crisis. Entramos ya un poco en el libro de Cuarentena. ¿Fue un libro escrito durante la pandemia? ¿Y si fue planteado como un libro unitario o únicamente pues, era una manera de ser notario de la actualidad en ese momento? You know, I have to say quite
I mean, honestly, that I was lucky during the pandemic. And I was lucky because I was not short of ideas. Lo he dicho ya varias veces, que con honestidad, que no estaba seguro de nada durante la pandemia. No tenía las ideas claras de lo que estaba pasando. This helped me to keep my daily working schedule and to go on writing, which was for me a salvation. Así que intenté mantener mi horario de trabajo habitual y seguir escribiendo con normalidad, lo que fue como una tabla de salvamento durante la pandemia. And the stories, especially the pandemic stories in the book, arose from my daily contact with the problem. Y las historias, en particular las que tienen la pandemia de telón de fondo dentro del libro, fue mi forma de mantener un contacto diario con la realidad de la cuarentena. The first story I wrote, Carlos, was the fourth story in the book, the story about the homeless people trying to survive during the pandemic without a home, and how an old man who has a shop gives them a kind of refuge to survive. La primera historia que escribí es la cuarta, que aparece publicada en el libro y que trata como dos personas sin techo intentan sobrevivir durante la pandemia y cómo un anciano, propietario de una tienda, les cede el espacio para que les sirva de refugio dentro de esta situación. And this was the beginning. Why? Because it was the kind of help these people needed, and this kind of help in Greece, at least, came from the older generation. Este fue el comienzo de las historias. ¿Y por qué me decidí por ello? Pues porque ejemplificaba el tipo de ayuda que la gente necesitaba en este momento y que al menos en Grecia lo ofreció sobre todo la generación más vieja, los ancianos. And I wanted to show how important it is to have, say, solidarity and to show and to keep solidarity in difficult times. Quería demostrar lo importante que es la solidaridad en los tiempos más duros y cómo todos debemos mostrarnos solidarios ante los demás en estas circunstancias. The other story that came out of the pandemic was the second story of the book, which was a story about doctors. I was furious with the doctors during the pandemic. La otra historia que viene de la pandemia es la segunda de la antología y que trata sobre los médicos. Realmente estaba furioso con el papel de los médicos durante la pandemia. And I was furious because all these specialists were all day on the media, on television, on the screen, terrorizing the people. Y estaba muy cabreado porque había especialistas todo el día en los medios, en la televisión, en los periódicos, aterrorizando al pueblo durante las 24 horas. Every appearance of them was an appearance of terror. Cada vez que aparecía uno era para aterrorizar a la gente. And they ignored that these people that they were terrorizing had survival problems, business problems, family problems, and also a violence that was permanently increasing within the families. Muchos de estos médicos ignoraban la situación a la que se estaba enfrentando la población, cómo tenían problemas de supervivencia y abastecimientos, cómo tenían problemas en sus trabajos y negocios, cómo había problemas familiares, incluso se aumentaron los problemas de violencia doméstica en muchos casos. And I was very furious about it. Y yo estaba muy enfadado por este tema. Now I have to say that since the books on the trilogy about the financial crisis, I became familiar with an attitude. I
I get very angry, and when I get very angry or very, say, furious with something, some incident, some reality in society or in politics, I say to myself, now you have to find a story to tell to regain your calm. From the trilogy and onwards, all my books, inclusive of the stories, were created through this anger, through this condition of getting mad. Desde que empecé a escribir la trilogía de la crisis, empecé a comportarme con una actitud que cada vez me era más familiar, y es el cabreo. Si estaba muy furioso con algo que estuviese sucediendo, si había algún tipo de incidente en la sociedad o en la política que me sacase de mis casillas, me decía a mí mismo, tengo que escribir una historia para tratar este tema y así volver a recuperar la calma. Entonces, desde la trilogía de la crisis y todos los libros posteriores, el detonante de cada historia siempre era que estaban creados desde la rabia. Hubo algún incidente que me cabreó y que me llevó a escribirlos. Finally, let me tell me some words in the beginning. I think that we talked about it. About the first story, Quarantena. Quarantena is a story about my policeman Jaritos getting into quarantine. Y por fin, hablando de esto, pues llegué a la primera historia que aparece en el libro, que es la que lleva de nombre Cuarentena, y que cuenta un poco el confinamiento de mi personaje habitual, el inspector Jaritos. And the daily life between husband and wife during seclusion and quarantine. Y la vida diaria de él como marido y de su mujer durante el confinamiento. Pero por ejemplo, en la trilogía de la crisis, Jarito se inserta un poco en esa idea clásica de la novela negra de que el culpable es el sistema. Y tu rabia en ese momento podía ser compartida con los lectores, pero en perspectiva, después de una pandemia, ¿crees que tu rabia tenía fundamento contra los médicos, contra la situación, las televisiones? There is still in Greece an attitude of animosity towards the government, towards those who deal with the pandemic, the doctors, and also there is a very, say, bad attitude towards the financial system and its impact on the crisis. Yo creo que a día de hoy aún dura en Grecia una sensación de animosidad contra el gobierno en general, contra los médicos y los responsables de gestionar la pandemia, pero sobre todo contra el sistema financiero que agravó la crisis posterior derivada de la pandemia. Well, I can explain it to you a little more in detail. The financial crisis, as I said, was a hard blow on the middle classes. Puedo explicar este argumento con un poco más de detalle. Y es que la crisis económica fue un duro golpe contra las clases medias. The pandemic completed this blow by destroying also the middle and small enterprises and companies of these middle classes. La pandemia fue un nuevo golpe que reforzó
la crisis anterior y destruyó los negocios de muchos emprendedores y clases medias y bajas. So the big losers in Greece, be it from the financial crisis, be it from the pandemic, were the middle classes. Así que los grandes perdedores en Grecia, derrotados primero por la crisis económica y después por la crisis de la pandemia, fueron las clases medias. Pero también, por ejemplo, en tu libro, al mismo tiempo que hablas de todo eso, también hablas de sentimientos luminosos, de luz, de solidaridad, de ayuda, de aspectos que casi habíamos olvidado de ayudarnos entre nosotros y de confiar en los extraños. Esa sería una de la parte de la pregunta. Y la siguiente sería si crees que después de la pandemia, como sociedad, hemos aprendido algo. First, about this, say, solidarity. The man in the story who gives, say, a refuge and a roof to these two homeless people is a migrant from Asia Minor. This in Greece is a big topic because the migrants from Asia Minor, the Greeks from Asia Minor, came as migrants to Greece from Turkey after the war and the defeat of Greece in 1922. They were homeless, they didn't have anything, and they just survived by helping each other and by supporting each other. Sobre el tema de la solidaridad, me gustaría decir, por ejemplo, que en la historia en la que el anciano da refugio a los dos sin techo, es significativo que el personaje sea un emigrante que viene de Asia Menor, de Oriente Próximo, ya que es un tema importante en Grecia cómo esta generación de gente que vino de Asia Menor procedían de Turquía y llegaron con la derrota en la guerra en 1922 a Grecia. Muchos de ellos no tuvieron techo tampoco, no tenían pertenencias ni recursos, solo lograron sobrevivir ayudándose unos a otros a salir adelante. The help to the homeless is, say, a starting point for them to remember what their parents and themselves as young people went through when they came to Greece and how solidarity was, say, indispensable for survival. Al ayudar a los sin techo, esto sirve para que esta generación empiece a recordar lo que les pasó a ellos cuando eran jóvenes, todas las circunstancias tan duras que tuvieron que atravesar y cómo la solidaridad fue lo que indispensable y les ayudó a salir adelante. In the story, they rediscover their past and they rediscover their solidarity to the extent that they try to, survive in the pandemic as a whole, all together. Al redescubrir su pasado con esta solidaridad, se dan cuenta vuelven a rememorar su propia experiencia y que para sobrevivir a esta pandemia, a esta situación, tenemos que ser solidarios y ayudarnos unos a otros. Es la única forma de salir adelante. Sí, en ese relato en concreto, los sin techo se encuentran ante la disyuntiva de acudir a un centro para protegerles en cierta manera de no contraer el coronavirus, o bien estar por la calle y un poco al límite de morirse de hambre o de morirse. Y no dejaba de sorprender que parecía que tuviesen más miedo al Estado que al coronavirus. Yes, because, it was a time of a lockdown. So if they were homeless and on the street, they would be collected by the police
and they didn't know where they would end. Say, in a house for homeless people, or in prison, or nobody knows. So they were trying to find a way to have a choice. Sí, porque esto tuvo lugar durante el confinamiento, en el cual no se podía estar en la calle, porque si los hubiera descubierto la policía, los hubiera detenido y no sabrían dónde iban a acabar. Podían mandarlos a un albergue, podían mandarlos a la cárcel, o quién sabe dónde podían haber acabado. Intentar sobrevivir con sus propios medios era una forma de intentar tener algún poder de decisión sobre lo que iba a pasarles. The bitter truth was that in such difficult conditions and in such pressing conditions, who would take care of two homeless people? Not the state and not the families. So it was a God-sent solution for them, this old man, and how they came together. La parte más amarga para ellos era que ante estas circunstancias tan difíciles, ¿quién hubiera ayudado a dos sin techo? No podían contar con el Estado, no podían contar con sus familias. Fue una revelación, fue un milagro para ellos que apareciese un extraño que resolviese sus problemas. Otro aspecto que sale en muchos de los relatos del libro es el refugio de la familia. Que es como una vuelta a lo más primario, a la unidad más básica. Well, yes, that's true. What Carlos says it's completely true. I wanted to show it was, one of my targets and of my intention was to show that this coming together still exists in the society. That we pushed it away doesn't mean that it has vanished. It doesn't exist anymore. And I wanted to show that the only way to say for a rebirth of this solidarity and of this getting together is always the difficult times. Sí, es cierto lo que cuenta Carlos. Un poco, uno de mis objetivos, una de las intenciones es que quería demostrar que para volver a unirnos como sociedad tenemos antes que estar separados y ver que son las circunstancias más duras la única forma de que vuelva a surgir la solidaridad. Solo ante la adversidad podemos volver a ser solidarios unos con otros. Sí. Bueno, voy a contar una confidencia familiar de Petros Márcares que demuestra lo importante que es la familia y lo valiente que es él. En plena pandemia le invitamos al festival de BC Negra y siempre que hablaba con él me decía que sí, que iba a ir. Y luego me llamaba a su hija, me decía que ella no le dejaba ir. Pero siempre tuve la sensación de que si hubiera sido por él, evidentemente hubiera atravesado toda Europa para venir al festival. Yes. En Cuarentena, en el libro, también hay sitio para dos relatos que son como más íntimos, más nostálgicos. Explica por qué los has incluido en el libro. Which stories? ¿Qué historias? La de la taberna. The one about the tavern. Y el Harky, el vacío y la bicicleta. And the one about the Hillary. ¿Cuál es la segunda? El vacío y la bicicleta. And the bicycle one. Ah, yes. Well, the Tavern of Karagosis, you mean, okay? Yes. Well, this is, first of all, a very lively picture that I had. Always when I visited Germany, and I visit Germany very often,
in front of almost every train station in Germany, you will see 2 snack units, shops. The one is a Turkish snack shop with the classical, döner, as they say, the meat rolling around. And the other is the Greek opposite with the same meat turning around called gyros. And these are fighting the whole day who is doing the best, doner or gyros. Now, this gave me the idea that, as you know, there is a constant tension between Greece and Turkey. Now, in this moment too, what both parts are forgetting is that they have very much in common. And one of the things they have in common is food. The Greeks and Turks are eating the same food and they don't know it. So I wrote the story to show that you are, in a very tense condition every day, but you are eating the same food and you have the same families. And not the 2 men, the shopkeepers, are, conscious of this, but their wives, the Turkish wife and the Greek wife, who say, let's get together. And when they get together, they discover in both, houses, they are eating the same food. And this is how they just try and discover and realize that they have very much in common, and they end up having a common restaurant. Sí, la historia de la taberna de Cargosis viene de una imagen que yo tenía en mi cabeza y que procede de mis visitas a Alemania, un país al que voy con frecuencia. En la mayoría de las estaciones de tren alemanas suele haber en el patio central 2 puestos de comida, casi siempre. Un puesto de comida turca, de kebabs, en el cual hay estos rollos de carne girando continuamente, y enfrente suele haber un puesto de comida griega, que suele ser también lo mismo, el mismo tipo de carne ahí dando vueltas y girando, solo que le llaman gyros, aunque es muy parecido. Y siempre suele haber competición entre ambos puestos para ver quién vende más, a cuál va más gente, si a los kebabs o a los gyros. Y yo me di cuenta, me surgió la idea de que esta tensión constante entre los puestos podía ser una metáfora de la que suele pasar también entre Turquía y Grecia. Y son 2 países que tienen mucho en común, la comida es algo precisamente, y la tensión que puede haber entre estos 2 puestos puede simular las tensiones históricas que han existido. Son 2 países en los que se come prácticamente lo mismo, en que las familias son prácticamente iguales y los tenderos no eran conscientes de sus similitudes. Fueron las esposas de los tenderos las que dijeron: juntémonos ante la adversidad para pasarlo juntos, y a partir de este acercamiento inicial descubren todo lo que tienen en común, todo lo que podrían sacar partido si se uniesen, y al final del cuento deciden juntarse y crear un restaurante entre ambos, y les va mucho mejor. And there is something that you don't know, Carlos, nobody knows, that this story has 2 originals. There is an original in Greek language and an original in Turkish language. I wrote it in Turkish too. So it's very, important for me to show that I was born in Istanbul and I grew up in Istanbul. So I know I still have many Turkish friends, and I know what they have in common. And I wanted to show to them that remember what you have in common. You may not have politics in common, but you have, many sides of your life in common. And the last, story about
the emptiness and the bicycle. Pero algo que seguramente Carlos no sabe es que esta historia tuvo dos orígenes distintos. La escribí una vez en griego y la escribí otra vez en turco, lo cual para mí era muy importante. Yo nací en Estambul y crecí en Estambul. Todavía mantengo muchos amigos turcos de esta época y para mí era importante mostrarles a ambos, demostrarles que aunque haya la política ahora mismo estén enfrentados, siguen teniendo muchas cosas en común y que no deberían olvidar de dónde proceden. Y en cuanto a la nueva historia, la del vacío y la bicicleta. Now, the last story is a personal story, a biography, a part of my biography. Why? Because I said now that I was born in Istanbul, but it is not exactly so. I was born in one of the Princess Islands. Esta historia tiene algo de personal, es casi autobiográfica. Yo digo que nací en Estambul, aunque esto no es exacto. Nací en las Islas Príncipe. And the Princess Islands are the 4 islands in Marmara Sea, which are a summer resort. I was born and I was raised till my young years in the third of this island, Halki in Greek, Heybeliada in Turkish. And I tried to explain my loneliness from autumn to spring, when the summer, guests and those who made a vacation, the summer vacation, left the island. During summer, I had a lot of friends, I enjoyed life, but then from September and onwards, it was absolute loneliness for me. And I put it in the book just to show that we didn't discover loneliness with the pandemic. Loneliness was always here for us. Estas islas son 4 y se encuentran en el mar de Mármara y son un destino vacacional con muchos hoteles turísticos. Yo me crié en la tercera de estas islas, que se llama Haki en griego y Heybeliada en turco. Para mí quería transmitir la sensación de mi infancia de soledad profunda que vivía desde el otoño a la primavera. En verano la isla estaba llena de turistas y visitantes, yo hacía muchos amigos y me lo pasaba muy bien, pero a partir de septiembre me quedaba solo y no podía divertirme. Con esta historia un poco quería transmitir cómo no es que descubriésemos la soledad en la pandemia, sino que esta soledad ya llevaba estando allí desde mucho antes. Bueno, no sé si es consciente o de qué manera a la hora de escribir nuevos libros, Petros Markaris es consciente de que muchos de nosotros nos hemos enamorado de la ciudad de Atenas, de cómo son los atenienses. Y la pregunta es, ¿qué es lo que le gusta tanto de Atenas a Petros Markaris? I settled in Athens in 1964. Athens of 1964 and Athens of today are 2 different cities. What was very interesting in Athens of 64 were the districts of the poor people and how these poor people survived their poverty. This had a very great impact on me.
Yo me mudé a Atenas en 1964, decidí instalarme allí. Y la Atenas de entonces, del 64, y la de hoy son dos ciudades muy distintas. Lo más interesante de aquel momento, del 64, para mí, eran los barrios pobres de la ciudad. Descubrir cómo esta gente sobrevivía a su pobreza y ver cómo salían adelante me impactó mucho. These poor quarters ceased to exist, disappeared during the fictional wealth that created the financial crisis. Esta gente, estos pobres, fueron prácticamente barridos de la ciudad con la desaparición de la riqueza causada por la crisis financiera. What I have in common with Haritos is our look at Athens and the way we understand Athens. Lo que tengo en común con mi personaje, el inspector Haritos, es la forma en que vemos la ciudad y la forma en que la entendemos. Both of us were not Athenians. We were not born in Athens. Ambos no somos atenienses, no nacimos en Atenas. Athens, Haritos came from Epirus, a very poor region of Greece at that time, at the time of his youth. And I came, as I say, from Istanbul and then from Vienna. And we discovered a city which was, say, very alive, very open, and the way the Greeks had, and the Spanish people will understand it very easily, a way of communicating with each other, which is very close to the way the Spanish people communicate with each other. So we got in love with this very lively city. This is one part. The other part is that in my novels, Athens is not just a city. It is one of my protagonists. Athens is a protagonist of my novels. Mi personaje, Haritos, viene de Epirus, que en su juventud era una de las regiones más pobres de Grecia. Yo vengo de Estambul, pasando por Viena. Ambos llegamos a una ciudad que nos pareció muy viva y muy abierta. Algo que me enamoró de los griegos y que creo que es algo que los españoles se pueden sentir identificados es la forma de comunicarse, cómo nos comunicamos de forma muy próxima entre nosotros. Es algo que he visto también entre los españoles. La gente es muy animada, muy dicharachera y es algo que me cautivó de la ciudad. También me gustaría decir que en mis novelas Atenas no es solo una ciudad, también es la protagonista, es un personaje más de mis historias. But this is not an invention of mine. I mean, from Vázquez Montalbán, Barcelona is a protagonist. Pero esto no es algo que se me haya ocurrido a mí. Ya pasaba con las novelas de Vázquez Montalbán, en las que Barcelona era también la protagonista. And the same applies for Georges Simenon at Paris. Y lo mismo le pasa a Georges Simenon con París. En este momento tan complicado, bueno, sí, todas las épocas son complicadas. ¿Qué cree Petros Markaris que le preocupa más a Kostas Haritos cuando mira la sociedad que tenemos ahora? What Haritos is concerned, you will see it in the next novel, is that the big gap between generations that came up during the pandemic. Then my next novel, which will be translated to Spanish too, is a novel based on a conflict between two different generations.
Lo que más le preocupa a Jaritos en este momento sobre la sociedad lo vais a descubrir en mi próxima novela, que va de conflictos generacionales que surgieron a partir de la pandemia. Esta novela, que están traduciendo ahora mismo al castellano y que se publicará pronto, muestra un conflicto entre dos generaciones muy distintas. It is a conflict, the novel is based on a conflict between and the oldest generation of Greece today, one generation older than mine, and the generation of children and grandchildren of this old generation. El conflicto es entre la generación griega que queda más envejecida, que están vivos ahora mismo, lo que sería la generación anterior a la mía, y los hijos y nietos de esta generación de ancianos. And how differently they see and say evaluate the society, these different, say, generations. Y la diferente manera en que ambas generaciones tienen de valorar y de enfrentarse a la sociedad. One example for how this old generation understood society is in the story about the homeless. They're always there to help and to support. The new generations, they are generations that think that by, say, doing an uprising for no matter what, they are present. Por ejemplo, en la historia de la que hablaba antes, sobre los sin techo, es una forma que la generación más anciana tienen de enfrentarse a las cosas, que siempre es ayudándose y apoyándose entre ellos. Muchas de las generaciones más jóvenes, en cambio, creen que levantarse o protestar no sirve para nada. The big problem today for a policeman like Jaritos is the violence within the families. And it is a great problem in Greece, not only for Jaritos. El principal problema al que se puede enfrentar un policía como Jaritos en Grecia ahora mismo es el problema de la violencia doméstica, algo que afecta a muchas familias, incluida también a la de Jaritos. And this problem still exists with less measures and less restrictions. The problem is there. We see it almost every day in Greece. Este problema existe y es cada vez más preocupante porque no se toman medidas ni restricciones para atajarlo. Casi sale en las noticias todos los días en Grecia. The increase of violence within the families is a very, say, present and dangerous problem today in Greece. El aumento de la violencia dentro de las familias es uno de los problemas más preocupantes y más peligrosos dentro de la sociedad griega actual. Ya para ir finalizando, me gustaría saber actualmente cuál es el método de trabajo de Petros de Markaris y si puedes desvelar el secreto de por qué a cada festival el resto de escritores parecemos más hechos polvo y acabados y él parece cada vez más joven y más entusiasta. Si es el yogur griego o... I would like to ask Ángel de la Calle when is he inviting me again just to push up my spirits thanks to Carlos. Thank you very much, Carlos. Quiero agradecerle a Ángel de la Calle y preguntarle cuándo me vuelve a invitar para volver a coincidir con Carlos y que me diga estos piropos que me levantan el ánimo. Gracias, Carlos. Well, I hope I will be again with Carlos, with you, when my next novel appears in Spanish.
Espero volver a coincidir pronto, tanto con Carlos como con vosotros, cuando mi próxima novela se publique en español. Hay un traductor canino humano muy bueno, también que coincide. Nada. Yes, I think that I have a big number of fans between dogs, that's why. Sí, es cierto que también creo que cuento con un gran número de seguidores entre los perros. Sí. Bueno, para finalizar, solo agradecerte muchísimo el que sigas escribiendo y el que sigas aportando tanto a nivel personal y a nivel literario a todos los festivales que vienes. Muchas gracias. Thank you very much. Muchas gracias. Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar. Ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, me tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo, no sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo, aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, Ya sabes tú. Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar. Ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, me tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo, no sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo, aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía.
y una pasada. Vas a ayudarme, ¿eh? ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Coxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón.